Estamos leyendo la obra Las moradas de Santa Teresa de Jesús, obra de dominio público. Actualmente nos encontramos leyendo las séptimas moradas. En este vídeo vamos a comenzar con el capítulo segundo. Puedes encontrar el capítulo primero en la caja de descripción, junto con el resto de enlaces para acceder a las demás partes de la obra. Comenzamos. Capítulo segundo. Parece que hemos dejado mucho la palomica, y no hemos, porque estos trabajos son los que aún la hacen tener más alto vuelo. Pues comencemos ahora a tratar de la manera que sea con ella el esposo, y como antes que del todo lo sea, se lo hace bien desear por unos medios tan delicados que el alma misma no los entiende, ni yo creo acertaría a decir para que lo entienda si no fueran las que han pasado por ello, porque son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma, que no sé comparación que poner que cuadre. Va bien diferente de todo lo que acá podemos procurar, y aun de los gustos que quedan dichos, que muchas veces, estando la misma persona descuidada y sin tener la memoria en Dios, su majestad la despierta, a manera de una cometa que pasa de presto, o un trueno, aunque no se oye ruido, mas entiende muy bien el alma que fue llamada de Dios, y tan entendido que algunas veces, en especial a los principios, la hace estremecer y aun quejar, sin ser cosa que le duele. Siente ser herida sabrosísima, mas no atina cómo ni quién la hirió, más bien conoce ser cosa preciosa, y jamás querría ser sana de aquella herida. Quéjase con palabras de amor, aún exteriores, sin poder hacer otra cosa a su esposo, porque entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse, y es harta pena, aunque sabrosa y dulce, y aunque quiera no tenerla, no puede, mas esto no querría jamás. Mucho más le satisface que el embebecimiento sabroso que carece de pena de la oración de quietud. Deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor, y no sé cómo, porque parece cosa contraria dar a entender el amado claramente que está con el alma, y parecer que la llama con una seña tan cierta que no se puede dudar, y un silbo tan penetrativo para entenderlo el alma que no le puede dejar de oír, porque no parece sino que, en hablando el esposo, que está en la séptima morada, por esta manera, que no es habla formada, toda la gente que está en las otras no se osan bullir, ni sentidos, ni imaginación, ni potencias. Oh, mi poderoso Dios, qué grandes son vuestros secretos, y qué diferentes las cosas del espíritu a cuanto por acá se puede ver ni entender, pues con ninguna cosa se puede declarar esta, tan pequeña para las muy grandes que obráis con las almas. Hace en ella tan gran operación que se está deshaciendo de deseo y no sabe qué pedir, porque claramente le parece que está con ella su Dios. Diréisme, pues si esto entiende, ¿qué desea o qué le da pena? ¿Qué mayor bien quiere? No lo sé. Sé que parece le llega a las entrañas esta pena, y que cuando de ellas saca la saeta el que la hiere, verdaderamente parece que se las lleva tras sí, según el sentimiento de amor siente. Estaba pensando ahora si sería que en este fuego del brasero encendido que es mi Dios, saltaba alguna centella y daba en el alma de manera que se dejaba sentir aquel encendido fuego, y como no era aún bastante para quemarla, y él tan deleitoso, queda con aquella pena, y el tocar hace aquella operación, y paréceme es la mejor comparación que he acertado a decir, porque este dolor sabroso, y no es dolor, no está en un ser, aunque a veces dura gran rato, otras de presto se acaba, como quiere comunicarle el Señor, que no es cosa que se puede procurar por ninguna vía humana, mas, aunque está algunas veces rato, quítase y torna, en fin, nunca está estante, y por eso no acaba de abrasar el alma, sino ya que se va a encender, muérese la centella y queda con deseo de tornar a padecer aquel dolor amoroso que le causa. Aquí no hay pensar si es cosa movida del mismo natural, ni causada de melancolía, ni tampoco engaño del demonio, ni si es antojo, porque es cosa que se deja muy bien entender ser este movimiento de adonde está el Señor, que es inmutable, y las operaciones no son como de otras devociones, que el mucho embebecimiento del gusto nos puede hacer dudar. Aquí están todos los sentidos de potencias, sin ningún embebecimiento, mirando qué podrá ser, sin estorbar nada, ni poder acrecentar aquella pena deleitosa, ni quitarla a mi parecer. A quien nuestro Señor hiciera esta merced, que si se la ha hecho, en leyendo esto lo entenderá, dele muy muchas gracias, que no tiene que temer si es engaño,
tema mucho si ha de ser ingrato a tan gran merced y procure esforzarse a servir y a mejorar en toda su vida, y verá en lo que para y cómo recibe más y más. Aunque a una persona que ésta tuvo, pasó algunos años con ello, y con aquella merced estaba bien satisfecha, que si multitud de años sirviera a el Señor con grandes trabajos, quedaba con ella muy bien pagada. Sea bendito por siempre jamás. Amén. Podrá ser que reparéis en cómo más en esto que en otras cosas hay seguridad. A mi parecer por estas razones. La primera, porque jamás el demonio debe dar pena sabrosa como esta. Podrá él dar el sabor y deleite que parezca espiritual, mas juntar pena y tanta con quietud y gusto del alma no es de su facultad, que todos sus poderes están por las adefueras, y sus penas, cuando él las da, no son, a mi parecer, jamás sabrosas ni con paz, sino inquietas y con guerra. La segunda, porque esta tempestad sabrosa viene de otra región de las que él puede señorear. La tercera, por los grandes provechos que quedan en el alma, que es lo más ordinario determinarse a padecer por Dios y desear tener muchos trabajos, y quedar muy más determinada a apartarse de los contentos y conversaciones de la tierra, y otras cosas semejantes. El no ser antojo está muy claro, porque aunque otras veces lo procure, no podrá contrahacer aquello, y es cosa tan notoria que en ninguna manera se puede antojar, digo, parecer que es, no siendo, ni dudar de que es, y si alguna quedare, sepan que no son estos verdaderos ímpetus. Digo, si dudare en si le tuvo o no, porque así se da a sentir como a los oídos una gran voz. Pues ser melancolía no lleva camino ninguno, porque la melancolía no hace y fabrica sus antojos, sino en la imaginación. Esto otro procede de lo interior del alma. Ya puede ser que yo me engañe, mas hasta oír otras razones a quien lo entienda, siempre estaré en esta opinión, y así sé de una persona harto llena de temor de estos engaños, que de esta oración jamás le pudo temer. También suele nuestro Señor tener otras maneras de despertar el alma, que a deshora, estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior, parece viene una inflamación deleitosa, como si de presto viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos. No digo que es olor, sino pongo esta comparación, o cosa de esta manera, solo para dar a sentir que está allí el esposo. Mueve un deseo sabroso de gozar el alma de él, y con esto queda dispuesta para hacer grandes actos y alabanzas a nuestro Señor. Su nacimiento de esta merced es de donde lo que queda dicho, mas aquí no hay cosa que dé pena, ni los deseos mismos de gozar a Dios son penosos. Esto es más ordinario sentirlo el alma. Tampoco me parece que hay aquí que temer, por algunas razones de las dichas, sino procurar admitir esta merced con nacimiento de gracias. Capítulo 3. Otra manera tiene Dios de despertar el alma, y aunque en alguna manera parece mayor merced que las dichas, podrá ser más peligrosa, y por eso me deteneré algo en ella, que son unas hablas con el alma de muchas maneras. Unas parece vienen de afuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior de ella, otras tan en lo exterior que se oyen con los oídos porque parece es voz formada. Algunas veces, y muchas, puede ser antojo, en especial en personas de flaca imaginación o melancólicas, digo de melancolía notable. De estas dos maneras de personas no hay que hacer caso, a mi parecer, aunque digan que ven y oyen y entienden, ni inquietarlas con decir que es demonio, sino oírlas como a personas enfermas, diciendo a la priora o confesor a quien lo dijere, que no haga caso de ello, que no es la sustancia para servir a Dios, y que a muchos ha engañado el demonio por allí, aunque no será quizá así a ella, por no la afligir más que trae con su humor. Porque si le dicen que es melancolía, nunca acabará, que jurará que lo ve y lo oye, porque le parece así. Verdad es que es menester traer cuenta con quitarle la oración, y lo más que se pudiere, que no haga caso de ello, porque suele el demonio aprovecharse de estas almas así enfermas, aunque no sea para su daño, para el de otros, y a enfermas y sanas. Siempre de estas cosas hay que temer, hasta ir entendiendo el espíritu. Y digo que siempre es lo mejor a los principios deshacérsele, porque si es de Dios es más ayuda para ir adelante, y antes crece cuando es probado. Esto es así, mas no sea apretando mucho el alma e inquietándola, porque verdaderamente ella no puede más. Pues tornando a lo que decía de las hablas con el ánima, de todas las maneras que he dicho, pueden ser de Dios, y también del demonio, y de la propia imaginación. Diré, si acertare con el favor del Señor, las señales que hay en estas diferencias, y cuándo serán estas hablas peligrosas,
porque hay muchas almas que las entienden entre gente de oración. Y querría, hermanas, que no penséis hacéis mal en no las dar crédito, ni tampoco en dársele, cuando son solamente para vosotras mismas de regalo. O aviso de faltas vuestras, dígalas que las dijere, o sea antojo, que poco va en ello. De una cosa os aviso, que no penséis, aunque sean de Dios, seréis por eso mejores, que harto habló a los fariseos, y todo el bien está cómo se aprovechan de estas palabras, y ninguna que no vaya muy conforme a la Escritura, hagáis más caso de ellas que si las oyésedes al mismo demonio, porque aunque sean de vuestra flaca imaginación, es menester tomarse como una tentación de cosas de la fe, y así resistir siempre, para que se vayan quitando, y sí quitarán, porque llevan poca fuerza consigo. Pues tornando a lo primero, que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior. No importa para dejar de ser de Dios. Las más ciertas señales que se pueden tener, a mi parecer, son estas. La primera y más verdadera es el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Declárome más. Está un alma en toda la tribulación y alboroto interior que queda dicho, y oscuridad del entendimiento y sequedad. Con una palabra de estas que diga solamente no tengas pena, queda sosegada, y sin ninguna y con gran luz quitada toda aquella pena, con que le parecía que todo el mundo y letrados que se juntaran a darle razones para que no la tuviese, no la pudieran, con cuanto trabajaran, quitar de aquella aflicción. Está afligida por haberle dicho al confesor y otros que es espíritu del demonio el que tiene, y toda llena de temor. Y con una palabra que se le diga solo, yo soy, no hayas miedo, se le quita del todo, y queda consoladísima, y pareciéndole que ninguno bastará a hacerla creer otra cosa. Está con mucha pena de algunos negocios graves que no saben cómo han de suceder. Entiende que se sosiegue, que todo sucederá bien, queda con certidumbre y sin pena, y de esta manera otras muchas cosas. La segunda razón, una gran quietud que queda en el alma, y recogimiento devoto y pacífico, y dispuesta para alabanzas de Dios. Oh Señor, si una palabra enviada a decir con un paje vuestro, que a lo que dicen, al menos estas, en esta morada, no las dice el mismo Señor, sino algún ángel, tienen tanta fuerza, ¿qué tal la dejaréis en el alma que está atada por amor con vos y vos con ella? La tercera señal es no pasarse estas palabras de la memoria en muy mucho tiempo, y algunas jamás, como se pasan las que por acá entendemos, digo, que oímos de los hombres, que aunque sean muy graves y letrados, no las tenemos tan esculpidas en la memoria, ni tampoco, si son en cosas por venir, las creemos como a estas, que queda una certidumbre grandísima, de manera que, aunque algunas veces en cosas muy imposibles, al parecer, no deja de venirle duda si será o no será, y anda con algunas vacilaciones el entendimiento, en la misma alma está una seguridad que no se puede rendir, aunque le parezca que vaya todo al contrario de lo que entendió, y pasan años, no se le quita aquel pensar que Dios buscará otros medios que los hombres no entienden, mas que en fin se ha de hacer, y así es que se hace. Aunque, como digo, no se deja de padecer cuando ve muchos desvíos, porque como ha tiempo que lo entendió, y las operaciones y certidumbre que al presente quedan ser Dios es ya pasado, han lugar estas dudas, pensando si fue el demonio, si fue de la imaginación. Ninguna de estas le queda al presente, sino que moriría por aquella verdad. Mas como digo, con todas estas imaginaciones que debe poner el demonio para dar pena y acobardar el alma, en especial si es el negocio que en el hacerse lo que se entendió ha de haber muchos bienes de almas, y es obra para gran honra y servicio de Dios, y en ellas hay gran dificultad. ¿Qué no hará? Al menos enflaquece la fe, que es harto daño no creer que Dios es poderoso para hacer obras que no entienden nuestros entendimientos. Con todos estos combates, aunque haya quien diga a la misma persona que son disparates, digo los confesores con quien se tratan estas cosas y con cuántos malos sucesos hubiere para dar a entender que no se pueden cumplir. Queda una centella, no sé dónde, tan viva de que será, aunque todas las demás esperanzas estén muertas, que no podría, aunque quisiese, dejar de estar viva aquella centella de seguridad. Y en fin, como he dicho, se cumple la palabra del Señor, y queda el alma tan contenta y alegre que no querría sino alabar siempre a su majestad, y mucho más por ver cumplido lo que se le había dicho, que por la misma obra, aunque le vaya muy mucho en ella. No sé en qué va esto, que tienen tanto el alma que salgan estas palabras verdaderas, que si a la misma persona
la tomasen en algunas mentiras, no creo sentiría tanto, como si ella en esto pudiese más, que no dice sino lo que la dicen. Infinitas veces se acordaba cierta persona de Jonás, profeta sobre esto, cuando temía no había de perderse Nínive. En fin, como es espíritu de Dios, es razón que se le tenga esa fidelidad. En desear no le tengan por falso, pues es la suma verdad. Y así es grande la alegría cuando después de 1000 rodeos y en cosas dificultosísimas lo ve cumplido, aunque a la misma persona se le hayan de seguir grandes trabajos de ello. Los quiere más pasar que no deje de cumplirse lo que tiene por cierto, le dijo el Señor. Quizá no todas las personas tendrán esta flaqueza, si lo es, que no lo puedo condenar por malo. Si son de la imaginación, ninguna de estas señales hay, ni certidumbre, ni paz y gusto interior, salvo que podría acaecer. Y aún yo sé de algunas personas a quien ha acaecido estando muy embebidas en oración de quietud y sueño espiritual, que algunas son tan flacas de complexión o imaginación, o no sé de la causa, que verdaderamente en este gran recogimiento están fuera de sí, que no se sienten en lo exterior, y están tan adormecidos todos los sentidos que como una persona que duerme, y aun quizá es así, que están adormizadas, como manera de sueño les parece que las hablan, y aun que ven cosas y piensan que es de Dios, y deja los efectos en fin como de sueño. Y también podría ser, pidiendo una cosa a nuestro Señor afectuosamente, parecerles que le dicen lo que quieren, y esto acaece algunas veces. Mas a quien tuviere mucha experiencia de las hablas de Dios, no se podrá engañar en esto, a mi parecer, de la imaginación. Del demonio hay más que temer, mas si hay las señales que quedan dichas, mucho se puede asegurar ser de Dios, aunque no de manera, que si es cosa grave lo que se le dice, y que se ha de poner por obra de sí o de negocios de terceras personas, jamás haga nada ni le pase por pensamiento, sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios, aunque más y más entienda y le parezca claro ser de Dios. Porque esto quiere su majestad, y no es dejar de hacer lo que él manda, pues nos tiene dicho tengamos al confesor en su lugar, a donde no se pueda dudar ser palabras suyas, y éstas ayuden a dar ánimo, si es negocio dificultoso, y nuestro Señor le pondrá al confesor, y le hará crea ese espíritu suyo, cuando él lo quisiere, y si no, no están más obligados, y hacer otra cosa sino lo dicho, y seguirse nadie por su parecer en esto, téngolo por cosa muy peligrosa, y así, hermanas, os amonesto de parte de nuestro Señor, que jamás os acaezca. Otra manera hay, como habla el Señor al alma, que yo tengo para mí ser muy cierto de su parte, con alguna visión intelectual, que adelante diré cómo es. Es tan en lo íntimo del alma, y parécele tan claro oír aquellas palabras con los oídos del alma al mismo Señor, y tan en secreto, que la misma manera de entenderlas con las operaciones que hace la misma visión, asegura y da certidumbre no poder el demonio tener parte allí. Deja grandes afectos para creer esto, al menos hay seguridad de que no procede de la imaginación, y también si hay advertencia la puede siempre tener de esto por estas razones. La primera, porque debe ser diferente en la claridad de la habla, que lo es tan clara que una sílaba que falte de lo que entendió se acuerda, y si se dijo por un estilo o por otro, aunque sea todo una sentencia, y en lo que se antoja por la imaginación será no habla tan clara ni palabras tan distintas, sino como cosa medio soñada. La segunda, porque acá no se pensaba muchas veces en lo que se entendió, digo que es a deshora, y aun algunas estando en conversación, aunque harta se responde a lo que pasa de presto por el pensamiento o a lo que antes se ha pensado, mas muchas es en cosa que jamás tuvo acuerdo de que hablan de ser ni serían, y así no las podía haber fabricado la imaginación, para que el alma se engañase en antojársele lo que no había deseado, ni querido, ni venido a su noticia. La tercera, porque lo uno es como quien oye, y lo de la imaginación es como quien va componiendo lo que él mismo quiere que le digan poco a poco. La cuarta, porque las palabras son muy diferentes, y con una se comprende mucho, lo que nuestro entendimiento no podría comprender tan de presto. La quinta, porque junto con las palabras muchas veces, por un modo que yo no sabré decir, se da a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras. En este modo de entender hablaré en otra parte más, que es cosa muy delicada y para alabar a nuestro Señor,
porque en esta manera y diferencias ha habido personas muy dudosas, en especial alguna por quien ha pasado, y así habrá otras que no acababan de entenderse, y así sé que lo ha mirado con mucha advertencia, porque han sido muchas veces las que el Señor le hace esta merced, y la mayor duda que tenía era en esto, si se le antojaba a los principios que el ser demonio más presto se puede entender, aunque son tantas sus sutilezas que sabe bien contrahacer el espíritu de luz, mas será, a mi parecer, en las palabras, decirlas muy claras, que tampoco quede duda si se entendieron como en el espíritu de verdad, mas no podrá contrahacer los efectos que quedan dichos, ni dejar esa paz en el alma, ni luz, antes inquietud y alboroto, mas puede hacer poco daño o ninguno, si el alma es humilde y hace lo que he dicho, de no se mover a hacer nada por cosa que entienda. Si son favores y regalos del Señor, mire con atención si por ellos se tiene por mejor, y si mientras mayor palabra de regalo no quedaré más confundida, crea que no es espíritu de Dios, porque es cosa muy cierta que cuando lo es, mientras mayor merced le hace, muy más en menos se tiene la misma alma, y más acuerdo trae de sus pecados, y más olvidada de su ganancia, y más empleada su voluntad y memoria en querer solo la honra de Dios, ni acordarse de su propio provecho, y con más temor anda de torcer en ninguna cosa su voluntad, y con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas mercedes, sino el infierno. Como hagan de estos efectos todas las cosas y mercedes que tuviera en la oración, no ande el alma espantada, sino confiada en la misericordia del Señor, que es fiel, y no dejará al demonio que la engañe, aunque siempre es bien se ande con temor. Podrá ser que a las que no lleva el Señor por este camino les parezca que podrían estas almas no escuchar estas palabras que les dicen, y si son interiores, distraerse de manera que no se admitan. Con esto andarán sin estos peligros. A esto respondo, que es imposible. No hablo de las que se les antoja, que con no estar tanto apeteciendo alguna cosa, no queriendo hacer caso de las imaginaciones, tienen remedio. Acá ninguno, porque de tal manera el mismo espíritu que habla hace parar todos los otros pensamientos y advertir a lo que se dice, que en alguna manera me parece, y creo es así, que sería más posible no entender a una persona que hablase muy a voces a otra que oyese muy bien, porque podría no advertir y poner el pensamiento y entendimiento en otra cosa, mas en lo que tratamos no se puede hacer. No hay oídos que sea tapar, ni poder para pensar, sino en lo que se le dice, en ninguna manera, porque el que pudo hacer parar el sol por petición de Josué, creo era, puede hacer parar las potencias y todo el interior, de manera que ve bien el alma que otro mayor Señor gobierna aquel castillo que ella, y hace la harta devoción y humildad. Así, en excusarlo, no hay remedio ninguno. Dénosle la divina majestad, para que solo pongamos los ojos en contentarle, y nos olvidemos de nosotros mismos, como he dicho. Amén. Plega a él que haya acertado a dar a entender lo que en esto he pretendido, y que sea de algún aviso para quien lo tuviere. Fin del tercer capítulo. En este vídeo hemos leído el segundo y el tercer capítulo de las sextas moradas. Continuaremos con el cuarto capítulo en el siguiente vídeo. Recordamos que podéis acceder a todos los enlaces para escuchar la obra completa en la caja de descripción. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo.